noche. No, el mapa a Ítaca esté trazado. Que los dioses estén con ustedes. Jonathan, Anthony, Jeremy, Gustavo y Ximena Luján. Muy buenas noches. También saludar a Dafne. ¿Quién más? Anthony. Ya, a Dylan, Delcy, Sara, Ángela, Alejandro, Dylan, Brigitte, ¿qué tal? Luis Castillo, ¿qué tal? ¿Qué tal todo el palacio? Ya, Anthony, la duda nos dio como 8 preguntas, el examen nos vienen 4. Está bien, pues. Entonces, dicen qué cosa. Buenas noches, Iriana, buenas noches, Thaís, buenas noches, ¿quién más está acá? María, ¿cómo estás, María? Que Aletanía ilumine tu camino, así es. ¿No? ¿Quién más? Muy buenas noches, querido salón. El día de hoy, que vale la pena las futuras quemaduras. Quemaduras, quemaduras, es que me perdí. El examen, profesor, se va a dar al aire libre. Ah, en verdad, sí, 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 va a ser Claro, en la explanada, ¿no? exacto. Y como va a ser, bueno, como ya estamos en el verano, pues se imaginará. Ujú. Llevar bloqueador, no, o bloqueador o bronceador, depende cómo quieres que salga ese día. Los dos amigos, que van a salir todos hechos Sí. Lo que pasa es que nuestros. San Marcos lo ha hecho adrede, porque no cualquiera puede ingresar a su universidad, así que solamente ingresan solamente los que tienen evaluación perfecto color tierra. Sí. Ya, empezamos. Tiene que ser un bronceado perfecto. Ya, empezamos, mi querido salón. El día de hoy les he preparado un material de 50 preguntas de todos los temas múltiples, ¿no? Ya sea desde nociones básicas, figuras literarias, que es algo que siempre viene, una fija, refija, recontrafija, superfija, es figuras. Así que en ese tema tienes que evitar errores, ¿ya? Vamos a pulir lo que sabes y vamos a corregir algunos aspectos que quizá lo tengas en la nebulosa. Porque yo sé muy bien de que este grupo que va a medicina o que va al área A es gente que verdaderamente merece la vacante. No solamente que hay pocas vacantes para San Marcos y es ahí la pelea. Así que chicos, vamos a poner todas nuestras, no, nuestras ganas. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber. Házmela saber. Estamos en este ciclo para poder resolver todas las interrogantes posibles. Ya tenemos 50 preguntas y tenemos que hacerlo ya en menos de 2 horas. Sobrado lo hacemos. Ya, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Coméntame, ¿se ve pantalla? ¿Sí? Ya, bacán. Genial. Le hago un pequeño zoom. Muevo aquí mis ventanas. Ya. ADC, amantes de cucardas, perdón, amantes del conocimiento. Pregunta número 1. La pregunta 1. La pregunta 1 es un fragmento de un poema de Mario Benedetti, autor uruguayo que tienes que leer. El poema se llama Corazón Coraza. Te doy unos 30 segundos para que lo veas y ves tu clave. Algunos ya se han animado ya a darme su clave. A ver, lo demás, ¿qué opinan? Recuerda que una mayoría no siempre hace una verdad. Recuerda que una mayoría no siempre hace una verdad. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero. Y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Encontramos aquí una repetición constante al comienzo de cada verso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa repetición constante al comienzo de cada verso se va a llamar anáfora. Aquí podemos observar claramente una anáfora y aquí también podemos encontrar otra anáfora, ¿no? Si no te miro, amor, si no te miro, si no te miro, ¿no? Encontramos otra anáfora. Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Después, entonces, algo que es predominante es la anáfora. Después, ¿qué otra figura encontramos? Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero. Ah, mira, acá hay una exageración, porque te miro y muero. ¿No? Esta exageración es una hipérbole. Ya salió, ¿no? La clave sería la A. La A. Muy bien, querido Salón. Estamos empezando con el pie derecho. La pregunta número 2 es una pregunta sobre la Odisea. ¿Cuál marcarías en la pregunta número 2?
Ujú. Ujú, tengo dos posibles claves. Me dicen la D y la E. ¿Qué opinas? ¿La D o la E? Ujú. ¿La D o la E? Tengo más de 70 alumnos en el aula. ¿Qué opinan los demás? Sí, tú que estás ahí sentado observando. Participa, pues. Recuerda que la epopeya es una obra atribuida a Homero. San Marcos considera que es de Homero a pesar de que hay algunas polémicas en torno a su existencia. La Odisea es, no va a dejar un gran mensaje, que la vida es un viaje difícil, ¿no? Y necesario para poder obtener la realización personal. La Odisea se suele dividir en tres partes. La primera parte se va a llamar, ¿no? La primera parte se llama no, perdón, la telemaquia. La primera parte se llama la telemaquia, que son los viajes telémacos que buscan noticias de su padre. La segunda parte se llama el Nostos, o también conocido como Regreso, o en unos libros también aparece como las aventuras de Odiseo, porque es en esa segunda parte donde Odiseo le narra al rey Alcino cada una de sus aventuras. Y la tercera parte se llama la venganza, que es la venganza de Odiseo en contra de los pretendientes que intentaron usurpar la corona y querían, ¿no? Y hostigaban a la reina y que hasta querían matar a su hijo. A ver, vemos cada una de ellas. Odiseo naufraga en la isla de los Feacios y es odiado por el rey Alcino. Sí, es verdad. Odiseo, después de que sale, recuerda que Odiseo es el único sobreviviente de su embarcación. Odiseo inicialmente se encuentra en la isla de Calipso, en la isla de Ogygia. Esta ninfa lo tiene retenido. No que Homero utiliza el epíteto de la de hermosas trenzas, lo tiene retenido. Y por orden de Zeus, ella tiene que dejar ir a Odiseo, ella tiene que dejar ir, y Odiseo naufraga en las costas de la isla de Esqueria, donde se encontraba el rey de los Feacios. Ahí le encuentra la princesa ese lugar, ¿no? Y con la ayuda de Atenea, porque recuerda que Atenea es la diosa que lo protege, porque Odiseo utiliza la astucia, el conocimiento, ¿no? Ella lo ayuda, ¿no? Persuadiendo a la princesa Náusica y es llevando a su padre. ¿No? El rey Alcino, siguiendo la ley de la hospitalidad que Zeus demandaba, ¿no? Le va a dar una bienvenida a pesar de que este hombre que ha naufragado no quiere decir su nombre. Pero siguiendo la ley de la hospitalidad, ¿no? Odiseo es bien recibido, le da un banquete, aparece un poeta que se pone a cantar los hechos acaecidos en Troya, y en ese momento Odiseo se pone a llorar, ¿no? Y el rey Alcino le pregunta el porqué de su llanto, y aquí Odiseo le narra sus aventuras. Cada una de sus aventuras, desde que sale de Troya, pasa por los Cicones, los Tófagos, ¿no? Y llega a la isla de Sicilia, donde está el enorme gigante de un solo ojo, que era los Cíclopes. Y allí Poseidón lo maldice, ¿no? Allí el Cíclope lo maldice, ¿no? Y Poseidón simplemente cumple la maldición de su hijo. El rey Alcino, después de escuchar todo eso, no lo ayuda. Y esto es verdad. El primer anuncio es cierto. Dos, al ingerir la flor de loto, los navegantes son transformados en animales. No. Recuerda que la isla de los lotófagos, que es la segunda aventura después de que sale la isla de los Cicones, no, allí los hombres de Odiseo comen la flor de loto y olvidaban su pasado y no querían regresar. A la fuerza tuvieron que llevárselos. Así que esto es falso. Porque cuando se transforman en animales es en la isla de Eea, en la isla de Circe, la bruja y hechicera Circe. El héroe se enfrenta al cíclope Polifemo y lo vence con una treta. Se enfrenta. Enfrentamiento. Bueno, un enfrentamiento puede ser directo o indirecto, ¿no? Y lo vence con una treta. ¿Qué es una treta? Una treta es un estratagema, es un plan, ¿no? Y es verdad, Odiseo lo vence con una treta. ¿No? Odiseo lo vence con una treta porque lo engaña, no le dice que su nombre es nadie, le da de beber grandes cantidades de vino, se queda dormido y con una estaca le pasa en el corazón y se van a esconder debajo de ¿no? de las ovejas. Y esto es verdad, con su astucia, ¿no? Lo vence con su astucia, con una treta. Profesor, ¿qué castigo dio Zeus por comerse? Ah, los mata. Los últimos hombres de Odiseo van a cometer el error. Recuerda que es la última aventura. Cuando llegan a a la isla de Helios, donde se van a comer las vacas que estaban consagradas a Zeus. Y ahí Zeus muy amargo por ese acto sacrílego, porque es como que tú llegues, ¿no? Imagínate tú llegar con hambre a la iglesia y comerte la hostia y el vino, ¿no? Imagínate. Ya ahí Zeus muy amargo, ¡pua!, no los mata a todos. Es por eso que hoy Zeus es el único sobreviviente. Si ustedes recuerdan, es el único sobreviviente de toda su embarcación. Y esa era la maldición del gigante Polifemo. ¿Te acuerdas que el gigante Polifemo
El gigante Polifemo le dice, no, oh Poseidón de Seurelea cabellera, tú que te prestas llamar el padre de los cíclopes, te pido que me vengues, que ese hombre no regrese. Y si regresa, que regrese solo, en embarcación ajena, y cuando llega a su morada, que nuevas cuitas se encuentre en su regreso. Mira, si regresa, que regrese solo, en nave ajena, y que nuevas cuitas encuentren su morada. Y todo eso se cumplió, porque Odiseo no llegó en su barco, llegó en barco ajeno, sus hombres murieron, y cuando llegó, no nuevas penas, porque las cuitas son penas, encontró. ¿Por qué? Porque los pretendientes querían usurpar la corona. Entonces se cumplió la maldición del gigante Polifemo. Con la protección de la diosa Afrodita, no, este es falso. Afrodita, no, es Atenea. No, así que ya salió. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. La D. La D. Pregunta 3. ¿Cuál marcas en la pregunta 3? Ya me da una clave por ahí. Otra segunda clave por ahí, en el chat privado. Otra tercera clave. ¿Qué opinan los demás? Tengo más de 70 alumnos. Me dan otra cuarta clave. Una tercera clave, quinta clave. Alguien me dice que es la A, otros me dicen que es la B, otros me dicen que es la C. ¿Qué opinas, querido salón? Ya, recordamos un poco. Recuerda que el teatro, la tragedia específicamente, surge por culto a Dionisio. Así que el teatro tiene un origen religioso. Recuerda, un origen religioso porque es un culto a un dios. Inicialmente había un grupo de personas que le cantaba a Dionisio. Ese grupo de personas se va a llamar el coro, ¿no? El coro. Así que hablamos de un acto coral, ¿no? Un grupo de personas. Cada integrante del coro se va a llamar coreuta y eran hombres, hombres más que todo ancianos. Y estos cantos se van a llamar ditirambos, ¿sí? Ditirambos. Ya, recuerda, al integrante del coro se le llama coreuta, ¿ya? Coreuta. Y dentro del acto coral, ¿ya? Ojo, aún no surge la tragedia, simplemente son personas que le cantan a Dionisio, ¿ya? Son un grupo de personas. Ya, hasta que sucede algo. ¿Qué sucede? ¿Ves? Ojo, recién poco a poco empieza a vislumbrarse la tragedia. Escúchame. Se separa alguien del coro. ¿Quién se separa? No, el que mejor cantaba. Y esa voz de mando se va a llamar el corifeo. Ya, cuando se separa, el corifeo se convierte en solista y director del grupo coral. Y entre ellos hay un diálogo. Allí surge la tragedia. Cuando se produce ese diálogo entre el coro, ¿no? Y el corifeo, que es el solista o director. Ya, recuerda, el corifeo antes había sido un coreuta, ahora se le llama ¿no? Corifeo, director, solista. Entonces, ¿cuál marcarías? Si durante el origen de la tragedia griega no se hubiera destacado el grupo coral, entonces el actor no habría aparecido en el teatro clásico. ¿Quién no se hubiera destacado? La B, ¿no? El solista que contestaba de forma épica o lírica. Así es. Si él no se hubiera separado, entonces el teatro, tal cual lo conocemos, no se hubiera dado. ¿Sí? Simplemente hubiera sido un acto religioso, nada más. ¿Me entendiste? Sí, ¿no? Porque algunos me preguntaron, me acuerdo que también este material lo hicimos en otro, ¿no? En otro lugar, me preguntaron, profe, ¿por qué no puede ser la C? No, porque recuerda que el coreuta, ¿no? Eso es el preámbulo, lo anterior. Ya, pregunta 4. ¿Cuál marca es la 4? Edipo Rey. Edipo Rey es un hecho que va a venir. Siempre viene Edipo Rey. Jimena. Es un hecho. Siempre viene Edipo Rey. Edipo Rey es una fija de fija, recontrafija, superfija, hiperfija. San Marcos le tiene un camote a Edipo Rey. Sí, ayer Geri no me lo susurró al oído.
Ajá, tengo dos claves. Tengo dos posibles claves. Algunos me dicen que es la A. Otros compañeros me dicen que es la E. Entonces, uy, ahora tengo una tercera clave. Me dicen que es la C. ¿Cuál marcarías? La Q. ¿Cómo es? Edipo Rey, la triste historia de Edipo Rey. ¿No? Recuerda que Edipo, la obra empieza cuando Edipo empieza a buscar al culpable de la peste que sea en Tebas. O sea, Edipo simplemente por un afán de hacer justicia, no quiere liberar a su pueblo de una enfermedad, ¿no? Que los asola. Edipo, no, la gente confía en Edipo y dijo, bueno, voy a hacer lo que sé hacer, no, luchar por mi pueblo. Pero lo que no sabía Edipo, que mientras se ponía a investigar, también encontraba trozos que tenían que ver con su vida, que no era un rompecabezas a cual le faltaba piezas. Y poco a poco empieza a encontrar algunas cosas que él se logra identificar también. Y eso crea una angustia en el personaje. Y también en Yocasta, porque si te das cuenta, fue Yocasta la que ya se dio cuenta antes que Edipo, porque Yocasta sale de escena, ¿no? Porque ella ya entendió, a pesar de que Edipo aún quería escuchar las palabras, ¿no? Del pastor. Yocasta sale de escena y se pone a gritar, Layo, Layo, ¿qué vos has hecho, Layo? Esa parte no es representada. Después Edipo, ¿no? Cuando ya se ha enterado, después de que el pastor le dio la última pieza de su vida, que era un rompecabezas, Edipo se desgarra los ojos. Ya, esta parte es importante, ¿ya? Porque recuerda que habían dos personajes importantes que se muestra la ironía del teatro clásico, más que todo el teatro de Sófocles. Hay un personaje que no ve, pero a pesar de que no ve, sabe la verdad. Fíjate, ceguera tiene que ver con conocimiento. ¿Quién es el personaje que no ve, pero sabe la verdad? Es Tiresias. No, Tiresias no ve, pero sabe la verdad. Edipo ve, pero es ignorante. Fíjate, ignorancia tiene que ver con la visión física. El conocimiento tiene que ver con la ceguera. Cuando Edipo al final logra ver la verdad, ¿no? Cuando logra saber la verdad, decide ya no ver, ¿no? Bastante irónico, porque ve la verdad y ya no decide ver. ¿Por qué? Porque la verdadera, ¿no? Estamos hablando de que, ¿no? La visión auténtica es la interior. Por eso que la clave aquí, ¿cuál sería? La E. Y San Marcos le gusta mucho preguntar esto, ¿ah? Porque una vez también hizo en el año 2019, creo 2018, no, sí, puso un fragmento de Edipo Rey y justo habló sobre ¿no? Sobre Tiresias todavía. Tiresias que tenía conocimiento del arcano, lo oculto, lo profundo, aquellos que los hombres no están vedados. Pregunta número 5. Fragmento de la Odisea. ¿Qué opinan los demás? ¡Ea, célebre Odiseo! ¡Gloria insigne los aqueos! Acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que lo oyera la suave voz que fluye la suave voz que fluye en nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que antes, no, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya, griegos y troyanos, por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse mi corazón con ganas de oírla, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desatasen, pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Mira, aquí podemos ver de que Odiseo le está narrando a alguien lo que le pasó anteriormente. ¿Quién es el destinatario de la historia narrada en esta obra? ¿A quién le está hablando? No, el narrador. ¿Le está hablando a quién? Al rey Alcino, ¿no? Todo esto, ¿no? Es lo que le está contando Odiseo al rey Alcino. Pero ¿qué parte le está contando? Le está contando que había alguien que con su hermosa voz, ¿no? Incitaba a Odiseo a acercarse. Estamos hablando de las sirenitas de Mol del Sur. Perdón, las sirenitas, las sirenas, ¿no? Así es. Odiseo, ven, gasta tu aguinaldo con nosotros. Odiseo, ven, ¿no? Gasta tu Yanapay con nosotros. Sí, pobre Odiseo.
¿no? Odiseo ya estaba persuadido de que no debía hacerle caso. 6. ¿Cuál marcarías en la 6? La 6 es una pregunta bien sencilla. En la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, el protagonista, que es Romeo, desconoce que su amada ha fingido su muerte, que es Julieta. Este hecho traerá como consecuencia que Romeo, si Romeo no se ha enterado, ¿no?, de este plan de Fray Lorenzo, Odiseo, ¿qué cree? Cree que Julieta ha muerto y cree que ha sido por su culpa. Es por eso que, Romeo no compra un poderoso veneno allá en Mantua, donde se encontraba desterrado, para morir a la de Julieta. Él regresa, ¿no? Y cuando regresa, se encuentra con el conde Paris. El conde Paris, que se encontraba llorando a Julieta porque él iba a ser su esposo. Y cuando se enfrentan, Romeo mata al conde Paris. El criado del conde Paris sale y les comenta a todos que Romeo ha vuelto, ¿no? La pregunta es, Salón, la clave es esto, ¿no? Se suicida junto a su amada. Otra pregunta, ¿cuál fue el hecho de que evitó de que Romeo supiera la verdad? O sea, ¿cuáles fueron los obstáculos para que Romeo se enterara de la verdad? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Ya, por ahí va Jeremy. Porque lamentablemente Fray Juan, ¿no?, el encargado de llevar la carta, no pudo salir porque había una peste en la ciudad. Y para colmo se detiene a ayudar, ¿no?, a una familia. Por eso que Fray Juan no logra. El que sí logró salir fue Baltasar, ¿no? Baltasar, el criado y amigo de Romeo, y él logra salir y le cuenta lo que todos creían, ¿no? El fake news de que Julieta ha muerto. Así, mira, ten cuidado con los fake news, porque mira lo que le provocó a Romeo. ¿Ya? Pregunta 7. Charles llevó pues el traje de caza más bonito, el más bonito fusil, el más bonito cuchillo, la más bonita vaina. Llevó su colección de chalecos de fantasía, las tenía grises, blancos, negros, de color escarabajo, con reflejos dorados, a rayas, con dibujos de colores, cruzados con la solapa, o con cuello recto, con cuello vuelto, abrochados hasta arriba y con botones de oro. Claramente esta es una descripción, ¿no? Es una descripción detallada. Ya, algo muy interesante de esta descripción es que acá encontramos una subjetividad por parte del narrador, ¿no? Porque dice, llevó el traje más bonito, ¿no? Ese es un juicio de valor. Y a pesar de que pone unos sentimientos o emociones en la descripción, podemos ver de que la descripción no alude a muchos elementos que tiene el personaje Charles de Eugenia Grandet, que es una obra de Balzac. Honorato de Balzac, junto con Stendhal, se les considera los iniciadores del realismo francés. Pregunta número 8. ¿Cuál marcarías en la pregunta 8? Otra posible fija es crimen y castigo. Crimen y castigo también, ¿no? A San Marco le gusta preguntar. Y hablando ayer con Jerry también me dijo, crimen y castigo. Sí. Crimen y castigo es una novela de 1866. Es una novela que apareció en Rusia. Inicialmente apareció adjunto a un diario que se llamaba El Mensajero Ruso. Ya, algo interesante es que en esa época no aparecieron mucho las novelas de folletín. Las novelas de folletín son novelas que se van a publicar por partes, adjuntos a un diario, para poder obtener suscriptores de los diarios, ¿no? Y así apareció Crimen y Castigo y después apareció ya en forma de novela. No, la novela presenta 6 partes y un epílogo final. Bueno, epílogo, no, es redundante que al final. Un epílogo. La novela se centra en un personaje llamado Rodion Raskolnikov, y con esta novela el gran Dostoyevsky se va a convertir en el maestro de la novela psicológica. Ya, cuando digo maestro, no quiero decir que lo inicie. No, recuerda que la novela psicológica empezó con los franceses.
solamente que Dostoyevsky logró superar a los iniciadores franceses y se va a convertir en el maestro. Profe, ¿cómo que nació en Francia? Porque recuerda que el realismo, ¿no? Debido a este análisis y esta objetividad influenciada por la doctrina positivista, hace que los escritores analicen conductas y situaciones. Por eso es que en los franceses inició la novela psicológica, solamente que Dostoyevsky presenta, ¿no?, un personaje mucho más complejo, con ciertas actitudes contradictorias, que es Rodion Raskolnikov. ¿Ya? Raskolnikov. Raskolnikov es un personaje muy interesante. A pesar de que es muy intelectual, termina siendo un hombre muy nervioso, ¿no? Que hasta él mismo se delata. Es por eso que el detective tenía muchos indicios, ¿no?, de que Raskolnikov era el culpable, pero no tenía una prueba concreta hasta que Raskolnikov confesó. Pero lo confesó no porque él quería, sino por insistencia de Sonia. Recién cuando ya tiene un año en prisión, no, él acepta su error. Y cuando acepta el error es como si un nuevo amanecer se presentara. Sí, porque allí los dos, abrazados, enfermos y delgados, se dan cuenta de que hay una nueva vida por venir. Pero esa es otra historia, dice el narrador, ¿no? Al final de toda esta gran novela. Bueno, Raskolnikov al comienzo estaba dominado por las ideas intelectualistas, unas ideas, ¿no?, donde hablaba de que aquellos seres que sean inferiores tenían que ser, ¿no?, desechados de la sociedad, como si él entendía la vida como si fuera una ecuación, ¿no? Aquellos que no den un beneficio tienen que ser, ¿no?, suprimidos, ¿no? Un acto de profilaxis social. Así que Raskolnikov decía asesinar a la usurera movido por ideas intelectualistas, que planteaba la superioridad de unos seres sobre otros, ¿no? Pero no cometas el error de decir, profesor, la teoría del superhombre, eso es expuesto por Dostoyevsky, profesor. No, Salón, no. La teoría del superhombre aparece después con Friedrich Nietzsche y su voluntarismo, ¿no?, que expone en obras posteriores llamado A Cielo Zaratustra, ¿no?, y El Anticristo, ¿sí? Sería un error cronológico decir de que Dostoyevsky desarrolló la teoría del superhombre porque aún no estaba esbozada esa teoría. ¿Ya? Entonces no se puede hablar de una influencia de Nietzsche en Dostoyevsky, sino al revés, de que Dostoyevsky influyó en Nietzsche. Ya, pregunta 9. El cantar del mío sí. Tengo dos posibles claves, mira, la B o la E. Ujú, la B o la E. La B o la E. Ajá. Tengo dos posibles claves que me llegan en el chat. A ver, recordamos, el Cantar del Mío Cid viene a ser una de las obras más importantes de este periodo de formación. ¿Sí? Periodo de formación. ¿Ya? Ya, escúchame. Por eso también estoy interesado. Mira, a ver, escucha. A ver, el Cantar del Mío Cid es una de las obras más importantes de este periodo de formación. Este periodo de formación, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no?, se va a llamar así porque es la época de la formación del castellano. El castellano apareció más o menos en el siglo XI y XII, ¿no?, después de Cristo, en plena Edad Media, ¿no?, a raíz de la derivación de las lenguas romances, ¿sí? Ya, una de las obras más importantes, no la primera, es el Cantar del Mío Cid. No, inicialmente no se llamaba así, se llamaba, no, el Códice de Vivar, porque le faltaba la primera hoja y dos hojas del medio, cuando se encontró este manuscrito. El que le puso el Cantar del Mío Cid es Ramón Menéndez Pidal. No, él lo completó con la crónica de los 20 reyes de Castilla y lo dividió en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? La primera parte se llama el Cantar del Destierro, obviamente porque el Cid va a ser desterrado debido a una calumnia. La segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid. Obviamente se va a llamar así porque las hijas del Cid se van a casar con los infantes de Carrión.
¿no? Y la tercera parte se va a llamar la afrenta de Corpes. Se va a llamar así porque en este lugar llamado Corpes se va a dar una de las, ¿no?, de las afrentas, o sea, de insultos al Cid, ¿no? Estamos hablando de las hijas que son azotadas. Son azotadas, ¿no?, terriblemente por sus propios esposos. El Cid le pide al rey que haga justicia, se anule el matrimonio con las Cortes de Toledo y después se va a dar un juicio de armas, donde estos infantes no terminan siendo avergonzados por los vasallos del Cid. Y se produce al final un segundo matrimonio. Los infantes de Navarra y Aragón piden la mano a las hijas del Cid y el Cid no incrementa su honra porque ingresa a la nobleza castellana. Ya, aquí la pregunta me dice, ¿qué hecho importante sucede en el segundo cantar? No puede ser la E, porque la E se da en el tercer cantar. Es la afrenta de Corpes. Ya, el hecho más importante es en el segundo cantar, ¿no? Que es la pregunta, ¿no? Es la boda de las hijas. Las hijas se casan con los infantes de Carrión. Entonces, la clave sería la B. El rey honrará al campeador casando a sus hijas, porque por orden del rey, las hijas se casan con los infantes de Carrión que han pedido la mano. El Cid no quería, pero como su rey dijo que sí, bueno, pues se quiere congraciar con él y acepta ese matrimonio. ¿Por qué el Cid no quería? Porque los infantes de Carrión eran los sobrinos del conde García Ordóñez, el culpable de su destierro. ¿Ya? La clave es la B. Te explico cada una para que no haya dudas. La A es la primera parte. La C es la primera parte. La D, eh, no, nunca sucede, porque dice, el Cid envía valiosos trofeos de guerra a su esposa, no es a su esposa, es al rey. Ya, así que se descarta la D. Y la E, no, es la tercera parte. ¿Sí? Ya vamos con la 10. ¿Cuál marcas en la 10? ¿Qué opinan? La D me dicen por acá. ¿Estamos de acuerdo que es la D? La vida es sueño. La vida es sueño es una obra teatral de 1635. ¿No? Es una obra muy típica del barroco, muy típica, muy típica. ¿Por qué? Porque la obra presenta las características de este movimiento literario, este movimiento cultural. ¿Cómo es el barroco? El barroco recuerda que es bastante complejo y elaborado, que surge en una época de crisis política en España, ¿no? España está empezando a perder esa hegemonía que gozó a comienzo del siglo de oro, ¿no? Y también es una época donde no se lucha contra la reforma luterana, también es la época de la contrarreforma, así que hay una fuerte religiosidad, más que todo en España, porque recuerda que España se convirtió en el brazo armado de la Iglesia Católica, y Pedro Calderón de la Barca era un defensor de la fe. Es por eso que Calderón también tiene obras de teatro, no, con una fuerte religiosidad, que se van a llamar autosacramentales. Él es un gran autosacramentalista. Hasta su obra La vida es sueño, que es un drama filosófico, tiene algunos elementos religiosos. ¿De qué manera se puede ver esa religiosidad en La vida es sueño? Cuando se expone, ¿no?, esa oposición a lo que era la astrología, ¿no? Recuerda que el rey Basilio creía mucho en los astrólogos y la religión cristiana está en contra de eso, ¿no? Uno no puede saber el futuro porque eso Dios lo determina, ¿no? Y al final se puede ver de que Segismundo actúa, ¿no?, utilizando el libre albedrío, que lo estudió Santo Tomás de Aquino, todavía un hombre de fe, ¿ya? Ya, esta obra también es muy típica del barroco. ¿Por qué? Porque presenta dicotomías. ¿Qué dicotomías? Entre lo que es el ser y el parecer, entre la realidad y la ficción que se ve en el Quijote y también se ve en la vida de sueño, ¿no? El Quijote que confundía la realidad con la ficción y Segismundo que confundía la realidad con el sueño, ¿no? Entre lo que es el sueño y la vigilia.
¿no? Estas oposiciones o también llamadas antinomias. O también de que la vida es un teatro y nosotros somos sus actores. Por ejemplo, Rosaura, ella asume muchos papeles. Rosaura al comienzo se hace pasar por hombre y después más adelante no se hace pasar por una dama de la corte. ¿No? ¿Te acuerdas que su papá no la lleva ante el rey y quiere no convencer, pero no? Ya el rey había logrado no cambiar sus decisiones. Ya. ¿Cuál sería la clave? Vemos las alternativas. No, ¿es protagonizado por un prisionero de guerra? No, prisionero de guerra no es. Es prisionero debido a que el papá creía mucho en la astrología y según, ¿no? Según los astrólogos, que eran sus consejeros, le habían dicho de que su hijo va a ser un tirano y para colmo ese día que nació hubo eclipse y la reina falleció. No. ¿Es una tragedia? No, falso, porque no es una tragedia, es un drama. Es un drama. Es un drama filosófico. Esta palabra tragedia la malogra. ¿Critica a la controvertida contrarreforma católica? No, está a favor de la contrarreforma. Está a favor. No la critica. Está compuesto en verso claro, verso octosílabos, estilo barroco, así es. Es una comedia con lenguaje prosa, no es prosa, es verso. Y no es comedia. Aunque esto de acá me llama la atención. ¿Por qué? En la época en la cual Pedro Calderón compuso su obra, a toda obra teatral en España, a toda obra teatral se le decía comedia. Sí, se le decía comedia. Y si tú revisas el libro en el cual Lope Vega teoriza sobre el drama, ¿te acuerdas que el drama fue creado por Lope Vega? Ese libro apareció publicado en 1609. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama El arte nuevo de hacer comedia. Mira el título. El arte nuevo de hacer comedia. No, comedia. No, comedia nueva también lo llamaba. Ya, eso es lo que más adelante se va a llamar drama. Profesor, ¿en ese marco de pregunta qué hago? No, solamente ponlo drama. No te das problemas. Drama. ¿Ya? Solamente aquí fue una observación. La clave sería la D. Profesor, ¿puede explicar esta alternativa con respecto a la vida de sueño? Ah, que fue pregunta de examen de admisión este año. Es una metáfora de la vacuidad de la vida cortesana. O le puede enviar la pregunta. Envíame la pregunta completa, porque no me acuerdo bien las alternativas. ¿Ya? Vamos con la pregunta 11. Ah, la B no, porque no es tragedia. Descartamos la B, que no era tragedia. Es un drama. Pero si dijera drama, si dijera drama, ahí tenemos ya un debate. ¿Por qué? Porque se podría decir de que esta obra no tiene una influencia de Edipo Rey, debido a que nos habla sobre el destino, ¿no? El destino, el destino. Ahí entraríamos en un gran debate. Sí. Pero no, la D. Aparte que se aleja, fíjate que se aleja de Edipo Rey. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se aleja? Porque en Edipo Rey, el hombre no puede cambiar su destino. En cambio, en la vida de sueño, el hombre sí puede cambiar su destino siguiendo ¿no? la ruta del libre albedrío. A ver, acá me envió la pregunta justo la de examen. No es virus, ¿no? Se podría decir que está inspirada. Sí, pero como te dije, no, ahí entraremos en un debate, porque ¿cuántas obras de la antigüedad hay? Hubiera sido mejor más específica, no la pregunta, basada en Edipo Rey. O la idea del destino. Ya. Justo acá hay una pregunta también no, de la hora de la vida de sueño. Mira la pregunta. Esta fue pregunta de esa misión. En la obra de Calderón la Barca, en la obra de Calderón la Barca, resulta erróneo pretender que el sueño, ¿no? Que el sueño, erróneo, no? ¿Qué es lo que es incorrecto? Es un buen símbolo de la transitoriedad de la vida, revela los límites e impresión de la realidad de la ficción, es una metáfora de la vacuidad de la vida cortesana, es la imagen de un mundo perpetuo cambio, sirve para ilustrar las vanas ilusiones de la sociedad. Dice, ¿qué es erróneo? Aquí lo erróneo, ¿cuál sería? Lo erróneo sería la C, ¿no? La C. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con lo que es la vida de sueño. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que Pedro Calderón de la Barca es un hombre que pertenecía a la corte. Él llegó a ser capellán del rey de España, de Felipe III.
De Felipe IV, perdón, de Felipe IV. Él fue capellán de Felipe IV. Y también creo que estuvo presente también en la corte de Carlos II, ¿no? El hechizado. Sí, es por eso que él no habla de la vacuidad. Él es un máximo representante del teatro cortesano, ¿no? Y su lenguaje es un lenguaje exquisito y refinado a raíz también de que pertenecía a la corte. Y los temas que desarrollan son temas filosóficos y temas de profundidad religiosa, porque él pertenecía a la corte, a diferencia de Lope de Vega. Lope de Vega desarrolla un teatro popular y no popular y nacionalista, porque él pertenecía a un teatro dirigido al pueblo. Por eso es que Calderón abarca no hablarte de la vacuidad de la vida cortesana, ¿sí? Sirve para ilustrar la vana ilusión de la sociedad. Claro, ¿te acuerdas que te dije de que para el hombre barroco, el sujeto del barroco, el sujeto del siglo XVII, vivió en una época de continuos cambios? ¿Por qué? Lo que pasa es que la idea, ¿te acuerdas que, a ver, primero, tenemos que entender de que el barroco surge en oposición al Renacimiento. El Renacimiento es una época de entusiasmo, una época en la cual, ¿no? Una época en la cual la gente creía en que podía hacer muchas cosas. ¿Te acuerdas? Carpe diem, ¿no? Aprovecha el día, antropocentrismo, el hombre como eje del universo, ¿no? La novela picaresca, el pícaro puede cambiar, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que no es así, igual te vas a morir, ¿no? Nada cambia, ¿no? La vida es ilusoria, ¿sí? Si quieres que te recuerde, no tienes que hacer cosas trascendentales, ¿no? Es por eso de que no, en el barroco encontramos un marcado pesimismo. Y la novela, este es muy interesante, ¿ya? Porque la novela picaresca renacentista hay entusiasmo. El pícaro puede cambiar, el Lazarillo de Tormes. En cambio, la novela picaresca barroca, el pícaro no cambia, es piraña hasta que se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Por el marcado pesimismo. Sí, y acá la errónea sería la C, que es la pregunta, ¿no? ¿Me entendieron? Es una pregunta muy interesante esa, Marcos, estas últimas. Ya, continuamos, ¿ya? Porque el tiempo no va a ganar. Ya, pregunta número 11. Y la pregunta 11 es justo lo que habíamos comentado sobre el barroco. A ver, ¿qué dice? Ujú. Con respecto a la novela El Quijote de la Mancha, marca lo correcto. La secuencia donde el protagonista se dispone a embestir a unos rebaños de ovejas, que asume el ejército, o sea, él cree que es un ejército, a pesar de las advertencias de su fiel escudero, que es Sancho, sobre su error, ¿no? Es un hecho que ejemplifica, claro, el Quijote confundía la realidad con la ficción. Salón, ¿por qué no puede ser la D? ¿Por qué no puede ser la D? Porque confundir la realidad con la ficción, ¿no? Hay un acto de ambigüedad, donde las cosas no son claras, está difuso. ¿Por qué no puede ser la D? Porque dice Renacimiento y el Quijote es una obra barroca. Así es, esto es la malogra. Porque si hubiera dicho ambigüedad barroca, uy, ahí estaríamos sin problemas, porque también podría ser la D. Ya, aquí la clave, como es marcado, es la C. Sí, está bien, la C es. Solamente quería no hacer esa observación. Pregunta número 12, poema 53, uno de los poemas más conocidos de Becker. ¿Cuál marcarías? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas con el vuelo refrenaban tu hermosura y me dicha contemplar, aquellas que aprendieron sus nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas más de selvas a tu balcón sus jardines a escalar. ¿No? ¿Se acuerdan? Has leído, ¿no? Es genial ese poema. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Obviamente que esta es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, porque las oscuras golondrinas vienen a ser el recuerdo, lo que yo alguna vez, ¿no?
lo que yo causé en ti, ese amor que me tuviste que no volverá, pero de vez en cuando oscilará mi recuerdo en tu memoria. Vibrarán mis caricias en tu piel. No, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron sus nombres, esas no volverán. Claro, el tiempo pasa, vendrán otras golondrinas, pero esas golondrinas que tú y yo mirábamos, que nos veían a cada rato y hasta aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Todo pasa, nada queda. Heráclito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Quema, profesor, me quema. ¿Qué tema se ve? ¿La aparición súbita de la pasión? No, esto no es pasión. ¿La mujer como fuente de inspiración? No, tampoco. ¿La analogía entre las aves y la amada? No, las aves vienen a ser como el recuerdo de los dos, no del amor que había entre ellos, no de la mujer. No, la clave sería ¿cuál? La E, ¿no? Porque dice que esas no volverán. Es una frustración. Ya, muy bien, querido Salón. La clave es la E. ¿Cuál marcarías en la 3? Ah, Salón, y si ponen esto de acá y te preguntan, ¿qué figura literaria encontramos en los dos primeros versos? ¿Qué figura hay acá? Hiperbatón, excelente, hiperbatón, ¿no? Hiperbatón. Y también una metáfora, pero más que todo un hiperbatón. Ya, pregunta 13. ¿Cuál marcarías en la pregunta 13? La característica del modernismo. Recuerda que el modernismo es el primer movimiento literario que surgió en Hispanoamérica. Apareció en 1888 con la publicación de Azul. ¿No? El modernismo se va a llamar así en una época de modernidad, ¿no? De América Latina, debido a la presencia de capitales, ¿no? De capitales que van a llegar a estos, ¿no? A estas jóvenes repúblicas, ¿no? Estos países latinoamericanos que están empezando a surgir. Y cuando llega, el artista siente que no encaja, ¿no? En esta lógica de compra y venta, en esta lógica capitalista, porque su obra, que se ha convertido en mercancía, no vende. Así que el artista se siente marginal e incomprendido y siente una insatisfacción frente a su sociedad. Y como él no se siente realizado en esta sociedad que le tocó vivir, va a buscar elementos lejanos, ¿no? Eso se va a llamar lo exótico, ¿no? Va a buscar la belleza en mundos distantes y va a poner atención a otras culturas, ¿no? Es un cosmopolita. Es como tú, ¿no? Que te sientes insatisfecho con la música latinoamericana y paras escuchando los BTS. Y tú paras buscando siempre, ¿no? Esos mangas y manguas, ¿no? En lugares, ¿no? Lejanos. Que, sí, tú que vas buscando la belleza porque estás insatisfecha de estos muchachos color tierra, estás buscando, ¿no? Chicos color nabo y con los ojos jalados. Tú que mientras más extraños sean, más te gustan. Tú, profesor, entonces yo soy un alma modernista. Así es, mi pequeño Taku. Tú que no te bañas, eres un modernista. Ya, sí. Así es. Solamente que los modernistas sí se bañaban. Ya, ¿qué dice acá? La característica del modernismo hispanoamericano que consiste en la conjunción y asimilación. Ah, mira, asimilación. La asimilación viene a ser la suma, ¿no? La síntesis. Síntesis, 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 sincretismo. La B. Algo muy interesante que podemos sacar de acá es que el modernismo, en vez de ser un movimiento de negación, porque te acuerdas que cada movimiento siempre negaba lo anterior, ya el modernismo es un movimiento de asimilación de otras culturas, buscando alejarse de la herencia española. Va a tomar otras culturas, más que toda la francesa. 14. Fragmento del poema de Neruda. En su libro, de su famoso libro publicado en 1924, cuando él tenía tan solo 21 años. ¿No? 20 poemas de amor y una vacante desesperada. Qué cosa. Está muy sensible usted. ¿Cuál marcas en la 14, mi querido Salón? Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,
Lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca. Caracola terrestre, en ti la tierra canta. Pinos, olas, crepúsculo, caracola, tierra. ¿Qué es esto? ¿No son elementos de la naturaleza? ¿Y estos elementos de la naturaleza no están vinculados con la mujer? Dice, en ti la tierra canta. Ya salió ya. ¿Cuál sería? La mujer aparece como una imagen de la naturaleza. Salón. Y si la pregunta me dice, no, los elementos resaltantes de este poema de Neruda muestran una marcada influencia de él. ¿Qué influencia es esta? ¿Influencia de él? Romanticismo. Ya, romanticismo. ¿Sí? Esta es una influencia romántica en la obra de Pablo Neruda, la mujer vinculada con la naturaleza. Profe, ¿a qué se debe entender cuando se dice complementaria de los amantes? Fácil, te lo explico con un ejemplo. Ya de los 20 poemas, te lo explico con un ejemplo. Ya. La complementariedad de los amantes se ve en este ejemplo. Mira este poemita. Dice, para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Fíjate, mira el poema, mira las 4 primeras líneas. Para mi corazón basta tu pecho. O sea, no quiero otro lugar donde descansar mi corazón, sino en tu pecho. O sea, mi corazón encaja perfectamente en ti. Y para tu libertad bastan mis alas. O sea, si tú quieres ser libre, conmigo vas a volar. Para tu libertad bastan mis alas. Y desde mi boca llegará al cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. O sea, tú siempre me amaste, pero no lo sabías hasta que yo llegué. Y cuando yo llegué, logré sacar ese secreto que guardabas tú dentro de ti, que me amas. Desde mi boca llegará al cielo lo que estaba escondido, lo que estaba dormido sobre tu alma. Complementariedad. Nos complementamos. Somos el uno para el otro. Para mi corazón vas a tu pecho. Y adivina qué. Ese poemita lo utilicé para pedir a mano. Maestro Neruda. Por eso me acuerdo mucho de ese poema. Y funciona. Úsalo sabiamente. Porque recuerda lo que dijo el tío Ben. Para un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Sí. Recuerda al tío Ben. Sí, el tío Benjamín. Se murió cuando sacaba su bono en Bayo Bar. Me lo dijo justo antes de morir. Profe, ¿cuántos años tiene casado? Ah, este año cumplo 10 años. Gracias. Ya, seguimos. Claro, no te preocupes, tú tranquilo nomás, tú confía en nosotros, porque recuerda que con nuestra ayuda, esa vacante es tuya. 15. Borges, el gran escritor argentino. Así es, Ariana. ¿Quién fue Borges? Recuerda que Borges es un destacado cuentista, ensayista y poeta argentino que perteneció a la nueva narrativa hispanoamericana, especialmente en el segundo periodo, el periodo de consolidación, ¿no? Cuando se asimila las técnicas de vanguardia, consolidación, 1940-50. Borges, ¿no? En sus cuentos, Borges busca lo lúdico de la literatura, o sea, la diversión, que el lector se divierta. Y te voy a dar un gran cuento. O sea, Borges dice, querido lector, yo no voy a hacer novelas, porque las novelas es simplemente un paporreteo de palabras, es un exceso vulgar de palabras. Yo te voy a dar un cuento,
Pero no cualquier cuento, un super cuento. Te voy a dar lo mejor de mi repertorio. No, te voy a dar un cuento basado en mis lecturas filosóficas. Es por eso que cuando uno lee a Borges, uno como que se sienta así, ¿no? Abrumado por la cantidad de, ¿no? de datos y contenidos que tiene a pesar de que es un cuento, ¿no? Y para lo mejor de todo, y lo genial de Borges, es que Borges también no crea sus historias a partir de textos que no existen, una bibliografía apócrifa. Por eso su libro se llama Ficciones, no todo es una ficción. Y también Borges no te presenta una historia donde busca enganchar al lector, porque te pone un enigma, ¿no? Algo que no está dicho. Y después cuando vas enganchándote en el cuento, plum, se descubre el enigma. Y eso tiene que ver con la estructura con la estructura policial, ¿no? Se produce un crimen, te pones a indagar y nosotros como lectores nos involucramos con la historia y después, plum, aparece el asesino, ¿no? O el ladrón. Ya, en el caso de Borges aparece el hecho fantástico. Ya, así, ¿cuál sería la clave? Los cuentos de Borges contienen un enigma filosófico por descubrir. Por ello es común que presenta una estructura policial. La clave es la C. Pregunta 16. El realismo mágico. ¿Cuál marcarías? La C me dice. El efecto del realismo mágico en la novela es producto de varios recursos. Entre ellos se encuentra el aludido a través de la reiteración de acciones. Mira, reiteración de acciones, acciones que vuelven a suceder. Y los nombres de los personajes de la novela, ¿no? ¿Cuántos José Arcadios? ¿Cuántos Aurelianos? ¿No? Hay una parte de Cien años de soledad. Recuerda que Cien años de soledad es la máxima novela de Gabriel García Márquez, una novela más importante del boom, publicada en 1867, donde Úrsula dice, ¿no? Esto me lo sé de memoria. Es como si el tiempo fuera en redondo, ¿no? Sí, cuando ve a su bisnieto haciendo cosas de su esposo. Ya, eso se llama el tiempo cíclico. Sí. No pongas eterno retorno porque eso tiene que ver con Nietzsche. Así es. Pregunta 17. Y entramos a peruana. A ver, querido Salón. Peruana. Niagatita. Profe, Netflix va a sacar una adaptación, ya no hay que leer el... No, tienes que leer el libro para corregir a Netflix. Y tú digas, no, eso no está bien, porque yo me acuerdo que en la página tal del libro de la edición de Oveja Negra, no, es descrito de otra manera. Así es, tú vas a ser el aburrido, ¿no? De cada serie que empieza a corregir lo que la gente ve. Sí, prepárate, porque esa es nuestra labor, corregir todo lo que vemos, ¿no? Sí, soy profesor, confirmo. Claro, tú eres el que ve, ¿no? Las películas históricas y después dice, así no fue, así no fue, así no fue. Sí, yo con Harry Potter. Así es, por eso que la gente no te invita a ver las películas y es por eso que no tienes amigos. Yo con los animes, profesor. Es por eso que se forman grupos de WhatsApp sin ti. Pero no importa, no importa. ¿No? Ya encontraremos a alguien aburrido como nosotros y nos complementaremos. Había un grupo de WhatsApp, sí, tenemos un grupo de WhatsApp sin Jonathan. No es por spoiler, venganza. Eso es maldad pura. Ya, pregunta 17. ¿Cuál marcamos acá? No somos aburridos, somos interesantes. A ver, Manuel Asensio Segura, conocido como el padre del Teatro Nacional, fue autor de diversas y connotadas obras, entre ellas El Sargento Canuto, donde se hace referencia a un militar caricaturizado, inculto y fanfarrón. Otra importante obra es Ñacatita, obra que critica, mira, la mayoría me ha puesto la C, la C, la C, la C, la C, la C. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo que la C? Por aquí me han dicho que la C. ¿Están de acuerdo que la C?
¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Es la C o no? ¿Sí? ¿No? No sé. La D me dicen por acá también. La E. Hay uno nomás que me dice la E. ¿La D? A ver, recordamos. Fíjate acá, mira este dato. Segura es conocido como el padre del Teatro Nacional. Teatro Nacional. ¿Ya? Ya, escúchame. Padre del Teatro Nacional. Ya, Segura es uno de los autores más importantes del costumbrismo. El costumbrismo cuando apareció, el costumbrismo apareció en el siglo XIX, después de la independencia, ¿sí? Después de la independencia. Ya, si es conocido como el padre del Teatro Nacional, entonces sus obras mayormente son obras teatrales. También tiene poesía, ojo, también tiene poesía y hasta novelas, ya, pero la mayor cantidad de obras que tiene son obras teatrales y sus personajes son personajes muy típicos de la época, ¿no? O a veces personajes que se mantenían desde la época de la colonia. Por ejemplo, Doña Catita es un personaje heredado de la colonia, que es una vieja chismosa, entrometida y metiche, una falsa beata. Ya, pero también el Teatro Segura no se pone a criticar a militares. Por ejemplo, El Sargento Canuto. El Sargento Canuto es una comedia teatral, ¿no? Que caricaturiza a un militar en la época del primer militarismo. Así que la clave, ¿cuál sería? La E. La E. ¿Ya? La E es una comedia teatral. Nunca dudé, dices. Y después pone, yo creí que la clave era la E, pi, pi, pi. Ya, pregunta 18. Saltamos a lo que es realismo, ave sin nido. A ver, ave sin nido. Claro, Ñacatita recuerda que la mamá, doña Rufina, ¿no? Doña Rufina quería, ¿no? Casar a su hija con un hombre mayor que aparentemente era un hombre de mundo. La mamá quiere arreglar el matrimonio con, ¿no? de su hija con don Alejo. Y ahí aparece Ñacatita que también le va a dar la mano, ¿no? Es una vieja entrometida y metiche. Sí. Hay un matrimonio concertado. Concertado significa arreglado. ¿Cuál marca dice la 18? Me dicen la A. ¿Están de acuerdo con lo demás? La B. Uy, me dicen la B también. ¿La A o la B? ¿La A o la B? Clorinda Mato de Torne, Ave sin nido. Ave sin nido es una novela de 1889. Es una novela realista, pero que presenta algunos elementos románticos y hasta costumbristas. ¿Ah? Sí, es realista por la descripción detallada, ¿no? de este pueblo imaginario llamado Quilla, que podría ser cualquier pueblo de provincia, ¿ya? Donde vemos allí cómo es que los notables abusan de los indígenas, hasta que llegan los esposos Marín e empiezan a ayudarnos a este matrimonio indígena que eran los Yupanqui. A ver, dice, las acciones de la novela se desarrollan en un pueblo andino llamado Raroac. No, es un pueblo andino llamado Quillac. No, este es falso. Los esposos Marín son acusados falsamente por haber robado una joya. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que una turba enardecida se levanta después de la palabra del cura Pascual Vargas y creen que los Marín, ¿no? Están ellos escondiendo a un indio que ha robado joyas de la iglesia, ¿no? Objetos valiosos de la iglesia. Es por eso que en ese enfrentamiento mueren los Yupanqui, ¿no? Y la señora Yupanqui, antes de morir, le cuenta un terrible secreto a la señora Marín y le pide por favor que cuide a sus hijas. ¿Quiénes eran sus hijas? Margarita y la Rosalía, ¿no? Sí, esto es verdad. Los Yupanqui, ¿no? A la muerte de los Marín adoptan a Margarita, no, es al revés. Los Marín, a la muerte de los Yupanqui, adoptan a Margarita y Rosalía. Rosalía que era pequeña, tenía creo menos de un año, y Margarita tenía 13, 14 añitos, que era muy bonita. Y por eso nos enteramos que Margarita no es la hija, ¿no? De Juan Yupanqui, no es la hija de Marcela,
al señor Yupanqui con el antiguo cura del pueblo de Quilla, Pedro Miranda y Claro. No, esto es falso. Manuel descubre que Carlota es su hermana. Carlota. ¿Qué tiene que ser Carlota acá? No, que es Margarita, ¿no? Esto es falso. La clave sería la A. Profe, en la 17, en la D, no, la segunda parte de la clave, esa sí es verdad, ¿no? La D. Ah, la alcahuetería en las clases medias, sí, mira, esto de acá es cierto. Esto de acá también es cierto. Ya, sí, solamente que esto de acá la malogra, la primera parte. Ujú. Las costumbres heredadas de la colonia, ¿no? Las falsas beatas. La alcahuetería en las clases medias, ñacatita, ¿no? Que se inmiscuye en la vida de esta familia de clase media. Sí. Pero la primera parte es la que la malogra. Pregunta 19, Salón. Ave sin nido. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Ave sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad. ¿Qué es orfandad? No, que está desprotegido, como un niño que no tiene padre. No, tiene al indio a mostrar en su orfandad. No, de ahí la palabra orfenin, orfenidad, ¿cómo es? Orf- orfen- orfanato. Sí, orfanato. Niños huérfanos. Ya. Al indio es orfandad, no solo como un personaje decorativo, sino como un ser vivo y humillado. No obstante, o sea que hay un pero, sin embargo, no obstante, presenta una visión paternalista debido a que, ¿qué es paternalista? ¿No? Que el indio es un ser inferior, que necesita de alguien que lo proteja, necesita de alguien letrado e instruido, ¿no? Como es el caso de los Marín, ¿no? Los Marín era un matrimonio limeño, donde el esposo era un profesional que había ido a invertir en la mina. No nos presenta al indio como si fuera un ser inferior que por sí mismo no puede lograr su redención. La denuncia social es presentada por los criollos instruidos del pueblo. No, no puede ser esto, pueblo no. El discurso protector de la redención moral lo ejercen los sacerdotes. No, ellos son los que maltratan. La redención de los indios requiere la protección de los blancos. No, podría ser, ¿no? El blanco letrado. Hay una visión sesgada de los abusos por parte. ¿Sesgada? No. La solidaridad y la justicia se impartía por el clero. No, ¿qué estás hablando? Aquí la clave es la A. Sí. Algo interesante es que Clorinda Mate Turner, ella desarrolla lo que un año antes había puesto no González Prada. ¿Te acuerdas que González Prada en 1888, un discurso leído el 28 de julio, dijo que había una trilogía embrutecedora del indio? ¿Quiénes son la trilogía embrutecedora del indio? El cura, el juez de paz y los gobernadores. Fíjate, o sea, un año antes González Prada había dicho no, que hay una trilogía embrutecedora del indio. Y mira, al año siguiente, Clorinda Mate Turner, en 1889, presenta a los gobernadores, al cura, que sometían al indio, que era conocido como los notables, las autoridades civiles. O sea, lo que está haciendo Clorinda Mate Turner es desarrollar la tesis de González Prada sobre el problema del indio. He ahí la influencia, ¿no? de este autor limeño en este escritor cusqueño. Pregunta 20. En relación a la verdad o falsedad, me dicen la D. ¿Estamos de acuerdo que es la D? Me dicen que es la D.
A ver. Dice, con respecto al realismo. Recuerda que el realismo se va a dar en nuestro país después de la guerra contra Chile. ¿No? Después de la guerra contra Chile, donde el Perú terminó sumamente golpeado por este conflicto armado. Terminamos con una crisis económica, política, social y moral. Rechaza el intimismo y la preferencia por y preferencia, claro, así es. Esto va a heredar de los realistas franceses, ¿no? Esto es cierto. Mirada subjetiva, subjetiva, no, 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 la mirada no es objetiva, si no iría en contra del enunciado 1. Hay un propósito moral y social para transmitir, claro, el propósito moral es buscar no regenerarnos después de este golpe que nos dio Chile y también no entender quiénes fueron estos culpables. Según González Prada fue el espíritu de servidumbre y nuestra ignorancia. El espíritu de los gobernantes y el espíritu, la ignorancia de los gobernantes y la ignorancia de los gobernados. Se prefieren temas sociales buscando renovar, claro, el afán renovador, ¿no? Como es el caso también de hablar del problema del indio, también se desprende, o sea, la problemática del país es la situación también del indio. Por eso que aquí tenemos autores que van a desarrollar el tema del indio. Lamentablemente su visión es una visión no muy paternalista, pero lo bueno es que ponen el tema en el tapete. Lo malo es que van a plantear mal las soluciones. ¿No? ¿La clave cuál sería? Sería la D, ¿no? La D. Pregunta 21. Los ríos profundos. José María Argueda. Según Tomás Escajadillo, esta novela inició el neoindigenismo, una novela de 1958, que se va a publicar justo en la misma época en la cual se estaba desarrollando la generación del 50, fíjate, 58. Cuando Julio Ramón Ribeiro había sacado, ¿no?, su primera colección de cuentos, también ya, ¿no? Unos años después apareció Los Ríos Profundos. Profe, ¿me quiere decir de que cuando se estaba dando la generación del 50, también se está desarrollando el neoindigenismo? Así es, sí. Pero eso, entonces me quiere decir que durante la generación del 50, cuando estaba dando el neorrealismo, también va a haber el neoindigenismo. Sí, así es, Tilín. Pregunta 21. Leemos esta parte de acá. La peste estaría en ese instante atería. ¿Qué peste, profe? Recuerda que en la novela Los Ríos Profundos, ¿no?, la historia es narrada mayormente por Ernesto, ¿no? Ernesto, el niño Ernesto. Ernesto niño y Ernesto adulto, ¿no? Son dos voces en diferentes tiempos. No, Ernesto que poco a poco se empieza a identificar con el mundo andino, porque este muchachito sufría de desarraigo. Era un muchacho escindido, ya sufría de desarraigo. Y acá, en la parte final, esta es la parte final de la novela, Ernesto no ve cómo la enfermedad está siendo arrastrada por el río, como si fuera un ser vivo. ¿No? Mira, lee esta parte de acá, que es la peste del tifus. La peste estaría en este instante aterida por la oración de los indios, por los cantos y las ondas final de los jarawis, que habrían penetrado a las rocas. Fíjate, sus cantos penetraron en las rocas, que habrían alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles, o sea, el poder de la palabra y la oración. Por el puente colgante de Auquibamba pasaría el río en la tarde. Sí, los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre. Quizá desde lo alto del puente la verían pasar. Mira, la fiebre la verían pasar, ¿no? Arrastrada por la corriente, mira, como si fuera un ser vivo. A la sombra de los árboles iría prendida de una rama de chachacomo o de retama, o flotando sobre los mantos de las flores de pisonay que estarían profundos, que estos ríos profundos cargan siempre. Genial, ¿no? O sea, aquí hay una visión animista del mundo. Y si hay una visión animista del mundo, ¿qué podemos decir? De que el narrador ya está vinculado con las creencias andinas. ¿Se pone en evidencia el desarrollo del niño? No. ¿El conflicto social? No. ¿El fracaso del levantamiento de los colonos? No. ¿La identificación del narrador con naturaleza y creencias? Así es, no la D. Ya hay una identificación, porque ya está dotándole de vida a esta cosa inanimada que es la enfermedad. Por eso, claro, así es. Y esto de acá, esto es una presencia del realismo mágico. O sea, el animismo del mundo andino es retratado por José María Arguedas utilizando el realismo mágico y también, en algunos otros casos, ¿no?, una visión mucho más poética. No, Los Ríos Profundos inicia el neoindigenismo, según la tesis de Tomás Escajadillo, neoindigenismo. El indigenismo no es con cuentos andinos. Ya, pregunta 22. ¿Cuál marcas la pregunta 22, querido Salón? Este es un fragmento de La ciudad y los perros.
Ujú. Me dicen que es la C, otros me dicen que es la B. Profe, entonces, gracias a lo real maravilloso es que se presencia el animismo, es un recurso que utiliza García Márquez. Perdón, que es un recurso que utiliza Arguedas. Ujú, me dice que es la C. ¿Qué opina lo demás? Rompí un vidrio, dijo sin levantar la voz. Las manos del jaguar vinieron hacia él como dos bólidos blancos y se incrustaron en las solapas, o sea, lo agarró de acá, ¿no? De las solapas, ¿no? Que se cubrió de arrugas. Cava se tamboleó en el sitio, o sea, estamos hablando de el jaguar se ha acercado al cadete Cava, que le está arreglando del cuello, ¿no? De las solapas. Cava se tambaleó en el sitio, pero no bajó la mirada ante los ojos del jaguar, odiosos y fijos detrás de unas pestañas curvas. Serrano, murmuró el jaguar. Serrano. Tenías que ser Serrano. Si nos chapan, te juro, lo tenía siempre sujeto a las solapas. Fíjate, o sea, lo agarra así de una forma muy agresiva. Serrano, tenías que ser Serrano. Cava puso sus manos sobre el jaguar. Trató de separarla sin violencia. ¡Suelta!, dijo el jaguar. Cava sintió en su cara una lluvia invisible. Serrano. Cava dejó caer las manos. No había nadie en el patio. No me han visto. O sea, podemos ver acá una situación agresiva. Pero también esta agresividad del jaguar es como un insulto de raza. No, Serrano. O sea, tonto tenías que ser. Una discriminación muy notoria, ¿no? Serrano tenías que ser. Ya salió ya. La C. ¿Sí? La C. Profe, pero también hay violación a las normas. Sí, es verdad, pero este fragmento no lo dice. La violación a la norma viene a ser cuando se roban el examen de química. Aquí vemos una situación muy tensa, porque el serrano, o sea, el cadete Cava, ¿no? Él ha cometido un error y eso ha llevado a que Jaguar se amargue con él y lo insulte de esta manera. Pregunta 23, mira la pregunta 23, qué simpática pregunta la 23. Profe, tengo una pregunta. Sí, yo tengo 25 preguntas más. A ver, marque la alternativa que completa correctamente. ¿Qué dice acá? A ver, tu compañera me ha pasado una compañera. Un compañero. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado respecto a la novela El mundo es enchojeno. El autor, a través de la obra, considera que la comunidad campesina representa una imagen opuesta al feudalismo tradicional, puesto que la presenta, ya, pues es fácil. Ya, escúchame, este es bien fácil, ¿ya? Tenemos que entender las diferencias entre lo que es la comunidad y lo que es la hacienda. La comunidad viene a ser una institución ancestral, o sea, viene a ser un lugar donde los indios viven con sus creencias, sus costumbres y son parte, ¿no?, de la tierra. Es una relación muy cercana a la tierra que consideran su madre. En cambio, con las haciendas, ¿no?, ellos se sienten hijastros de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no es suya, le pertenece a una persona. Es como si fuera el señor feudal, que es dueño de un feudo. Por eso se habla de una situación de semifeudalismo. ¿Y sabes quién habla sobre eso? Mariátegui. Mariátegui menciona que la sociedad peruana, más que todo en la sierra, vive en un régimen de semifeudalismo. Ya, pues entonces aquí ya salió la respuesta. El autor, a través de la obra, considera que la comunidad campesina representa una imagen opuesta al feudalismo tradicional, puesto que la presenta como un espacio, una institución capaz de dignificar la vida de los indígenas. La E, ahí la clave es la E. ¿Por qué no puede ser la D? Porque un lugar de donde los conflictos sociales tienden a perpetuarse, no. Las comunidades es el mejor lugar donde el indio puede vivir. Se vuelve un lugar de conflicto cuando quieren tomar
estas instituciones. Cuando el Gamonal, en el caso del mundo hecho ajeno, Álvaro Amenábar, él quiere usurpar ese lugar. Por eso es que se vuelve un espacio de conflicto. ¿Sí? ¿Me entendiste? Pero es el mejor lugar en el cual los indios van a vivir. Ya, mira este poemita. Este poemita le pertenece a Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo se llama Sabiduría, ¿no? De su poemario Química del Espíritu. ¿Qué vemos acá? Sin leer el poema, claramente vemos que está rompiendo la norma. Claramente vemos de que está alejándose de lo establecido. Claramente vemos que está aprovechando el espacio. Esa le vea, la D. Aprovechamiento a nivel espacial. Sí, facilísimo. Más fácil que golear a Suiza. 6-1, ¿qué tal? Portugal. ¿Será verdad lo de Portugal o solamente será flor de un día? ¿No? Ya estamos a la mitad y nos quedan 25 minutos. A ver, Salón. 1 minuto por pregunta. 24, ¿cuál marcas? Voy a tener agüita, ¿ya? Me dijeron por ahí la B. La B, la B. La E también me han dicho por ahí. Suiza goleando y España fallando. Suiza goleado y España. Sí. Me gustó lo de Marruecos. ¡Qué plata! La A me dicen por ahí. A ver, Julio Ramón Ribeiro. Recuerda que Julio Ramón Ribeiro es uno de los autores más importantes de la generación del 50. Es un destacado cuentista, a pesar de que también tiene novelas, obras de teatro, ¿no? Y ensayos. Ya, Ribeiro es un destacado cuentista y sus cuentos se van a agrupar después en un libro llamado La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo es la colección de todos sus cuentos, que son más de 70 cuentos. Ya, y cuando uno lee a Ribeiro, vamos a encontrar de que Ribeiro presenta, ¿no? Una narración muy tradicional, o sea, no hay saltos en el tiempo en la mayoría de sus cuentos, porque también tiene uno que otro cuentito, ¿no? Donde toma las técnicas de vanguardia, como es el caso del cuento Carrusel, pero casi todos, ¿no? Son muy tradicionales, o sea, son lineales, no hay saltos en el tiempo, y el narrador es muy típico que es el omnisciente. ¿Ya? Y también algo interesante de Ribeiro es que Ribeiro plantea también la dicotomía entre lo que es, ¿no? El mundo marginal y el mundo oficial. Recuerda que Lima está cambiando a raíz de las migraciones del campo a la ciudad, y Ribeiro plasma esas tensiones, la oficialidad versus la marginalidad, ¿no? Esas dicotomías, esos enfrentamientos, esa problemática, esa tensión que hay, ¿no? Que lo podemos ver en muchos de sus cuentos. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Una de las características básicas de los cuentos de Rivero consiste en, mírala, el uso del relato tradicional con las nuevas técnicas de vanguardia. No, aquí la malogra, aquí la malogra. ¿Ya? Presentar la dicotomía entre el mundo oficial y marginal, sí, esta es la clave es la B. No puede ser la E porque dice exponer los problemas del migrante rural, del migrante en el mundo rural. No, es en el mundo urbano, es en la ciudad, no en lo rural. ¿Ya? Pregunta 25. Conversación en la catedral. La famosa novela de Mario Vargas Llosa que apareció publicada en 1969 y que critica duramente el régimen de Odría, ¿no? ¿Cuál marcarías en esta pregunta? La E, la A, la E, la A, la A, pi, 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 pi. XD, XD. La A. A ver, lo leo yo. Conversó la catedral, critica la dictadura del gobierno de... ¿Oncenio? ¿Oncenio? ¿Es en serio? ¿Oncenio? Es ochenio como tu preparación. ¿Ya?
Denuncia la corrupción de quienes detentan el poder, sí es verdad, ¿no? Denuncia a estos, ¿no? A estos militares y también estos grupos poderosos. Esto caí, no puede ser. Ujú. Así caen los gigantes. Y cuando caen, hay un profundo golpe en la tierra. Tenía que caer. Expresa la religiosidad imperante en la religiosidad. No, religiosidad no. Narra el fracaso de los ideales, claro, Zabalita, ¿no? Desde el comienzo, la novela justo habla sobre eso, ¿no? Santiago Zavala salió de su trabajo, leyó la crónica, caminó por las calles de Lima y en eso vio no todo sin amor y se preguntó en qué momento se jodió el Perú, en qué momento me jodí yo. Vemos allí cómo la situación crítica, ¿no? En la cual se encontraba, ¿no? Santiago Zavala, y lo peor de todo son los lazos, ¿no? De su familia. Lo que pasa es que vivió en una época donde había una corrupción muy tremenda, ¿no? El gobierno de Odría. Y su padre está involucrado con este gobierno de corrupción, porque su padre era un hombre que tenía una farmacéutica y también una constructora, don Fermín Zavala, también llamado Bolas de Oro. Y el muchacho va a tener una mala relación con su padre, ¿no? Ese ambiente de degeneración política también genera un ambiente de generación familiar. ¿No? Y al final de la novela vemos que de que Santiago es un personaje que, no, que es mediocre porque ha perdido sus ideales que alguna vez iluminaron su juventud, debido a todas las cosas que va a ver y se va a enterar, ¿no? Es un muchacho que ya no cree, ¿no? Es un antihéroe, Santiago Zavala. Aquí la clave sería 2 y 4. Toda la novela es una conversación, ¿no? Es una extensa conversación entre Santiago Zavala y el negro Ambrosio, ¿no? El que había sido el chofer de su padre. Ya, 26, que justo tiene que ver con lo último que te había comentado. ¿Cuál marcas en la 26? Los episodios del protagonista se presentan como en un extenso diálogo. Santiago Zavala, que es un hombre de más de 30 años, se encuentra con el negro Ambrosio, ¿no? En una perrera municipal, donde el negro Ambrosio era el negro mataperros. Se lo encuentran buscando a su perrita que había perdido, ¿no? Donde todo el amor de su esposa estaba puesto en esa perrita porque no podían tener hijos. Y ahí le encuentra y se van a reunir en el bar La Catedral, donde van a tener una extensa conversación hablando del pasado, ¿no? Sobre ese pasado donde estaba el gobierno de Odría, su padre, y la muerte de la musa, ¿no? La musa. Él quería saber si su papá tuvo o no tuvo que ver con ese, ¿no? Con esa muerte. Y también se entera de unas cosas más, de la homosexualidad de su padre, ¿no? Aquí la clave, ¿cuál sería? La C. Así es. Hechos del pasado y toda la conversación son recuerdos. Flashback. Pregunta 27. ¿Cuál marcaría la 27? En la novela, a diferencia de Cayo Bermúdez, Fermín Zavala expone una perspectiva desafiante con respecto al manejo del poder. Fermín Zavala es desafiante. Él al comienzo estaba coludido con el régimen, ¿no? Después ya va a haber un enfrentamiento, pero al comienzo estaba coludido, ¿no? Él era parte de esa corrupción porque tenía una enorme constructora, es más o menos como lo de Odebrecht, ¿no? En la cual inflaban los precios. Ya, así que esto es falso. El gobierno corrupto de Odría, ya esto es verdad. Que controlaba la administración, esto es verdad. Al régimen dictatorial, claro, es verdad, ¿no? ¿Te acuerdas que Odría tenía un montón de, ¿no? de gente inmiscuida en sindicatos, ¿no? En sindicatos, en grupos de estudiantes? Uy, no hay clave. Ujú. Controlaba minuciosamente a los opositores del régimen dictatorial. Expone una actitud corrupto de Odría. Uy, no hay clave. Aunque esto es dictatorial. Ah, la C y la E son iguales, ¿no? Ajá. Entonces aquí tenemos que corregir ya. La E acá tiene que ser verdadero para que sea clave. La E. Sí, lo que pasa es que se dice dictadura, como la de Fujimori, ¿no? Fue gobierno, fue escogida democráticamente, pero en una dictadura, debido a que detentaba todos los, ¿no? Todos los organismos de poder. Ya, la E siempre y cuando con la corrección, ¿ya?
29. ¿Las vivencias de Zabalita derivan en el fracaso generacional en su medio social? Sí, ¿no? Con el paso del tiempo, él ve todas las cosas que están sucediendo y ya va a empezar a descreer, ¿no? Esos amigos que eran los líderes del grupo, ¿no? Terminan siendo unos, lo que ahora se llama caviar, ¿no? Que eran socialistas de la boca para afuera. Ya, esto es verdad. Un eje de la novela son las pugnas entre militares y los grupos de poder. Claro, el papá, que era un hombre adinerado, ¿no? Él sabía muy bien de que un golpe militar se puede ganar con 10 millones, ¿no? Y entre los hombres adinerados y los militares había ciertas pugnas. La figura del padre está como un símbolo de honradez, no honradez para nada. Por eso es que se va a dar el conflicto entre Santiago y su padre, ¿no? Se describe cómo la corrupción política envilece también el núcleo familiar, claro, ¿no? La mala relación entre Santiago y su padre. Sería entonces 1, 2 y 4. La E. 30. ¿Cómo empieza? Mira, la novela. Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio hacia la colmena. Los manos en los bolsillos, cabizbajo va escoltado por transeúntes que avanzan, también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamer los pies. No hay tan rabioso, ¡fuera acá! El perro jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos, piensa, no hay solución. ¿Qué se ve acá, no? Claramente vemos un pesimismo, una apatía, ¿no? Por parte del personaje. La parte en qué momento se jodió el Perú se relaciona con la D, ¿no? La derrota de los ideales. Está más o menos como tú después del examen de admisión que se anuló, ¿no? Caminabas por universitaria con las manos en los bolsillos, todo jodido. Pi, pi, pi. No, me dolió, profe, hasta ahora me duele. No te preocupes, ¿no? Que recuerda que esa vacante es tuya. Ya, figuras literarias. Así es. Esa tierra es tuya. Ese puerto es tuyo. Ya, figuras, al ojo. A lo lejos podemos ver Ítaca. ¿Ves la tierra? Está allí, mira. ¿Ves allí Ítaca? Podemos observar que está allí. Tan solo falta anclar nuestras naves. Estamos a 5 días de poder arribar a Ítaca. Y cuando llegues a Ítaca, quema tus barcos, porque no hay camino de regreso. Ya, 31. ¿Cuál es? Poema invernal de Rubén Darío, que está en su libro llamado Azul, ¿no? Y esta es la parte del libro llamado Año Lírico. De la apacible estancia en la extensión tranquila vertería la lámpara reflejos. Mira, de la apacible estancia en la extensión tranquila vertería la lámpara reflejos. ¿De quién está hablando? De la lámpara, ¿no? Entonces podemos observar acá que hay una alteración del orden, porque de la apacible estancia viene a ser un circunstancial del lugar, la estancia, ¿no? Que está en la extensión tranquila. Ah, mira, entonces debería ser la lámpara verterá reflejos en la extensión tranquila ¿no? De la apacible estancia en la extensión tranquila, ¿no? Claro, acá hay una alteración, esto es hipérbato. Ya, rapidísimo. A ver, leemos rápido y marcamos. En la Odisea de Homero se narra el regreso de Odiseo a la isla de Ítaca. ¿Qué hecho hizo posible este ansiado retorno? ¿Cómo logró llegar rápidamente? ¿Con el apoyo de quién? De Realcino, ¿no? Que lo va a esconder en una embarcación. La ve. Edipo rey, otra fija de fijas, superfijas y perfijas. Edipo que dijo, cualquiera de vosotros que sepa por mano de quien pereció Layo, hijo del Abdaco, ordeno que me lo declare todo, y si teme por presentar a sí mismo la acusación, no sufrirá otra penalidad que salir sin daño del país.
A este hombre, quien quiera que sea, prohíbo que ningún habitante de esta tierra, cuyo trono y poder poseo, lo acojan ni dirija la palabra. Fíjate, está dando una sentencia, ¿no? El castigo que va a sufrir el asesino del año. No, Edipo, no, no te das cuenta que estás condenando a Edipo, no. Las cuitas del joven Werther, otra posible fija, porque a San Marco le gusta mucho preguntar Werther. Carlota sintió el vago presentimiento de un siniestro propósito. Trastornado su juicio, tomó las manos de Werther y las colocó sobre el corazón. Carlota, ¿cómo vas a tomar las manos de Werther y lo vas a poner en tu corazón, Carlota? ¿No te das cuenta que está ahí tu pecho, Carlota? Carlota, ¿qué estás haciendo? Ya, se inclinó con ternura hacia él y sus mejillas se tocaron. Ah, esta es la parte cuando se van a besar. El mundo desapareció para los dos. La estrechó entre sus brazos, la apretó contra el pecho y cubrió con besos los temblorosos labios de su amada, de las que salían palabras entrecortadas. Mira, esta es la parte cuando los dos están llevados, ¿no?, por un sentimiento que los lleva a encontrarse. Es la única vez donde Werther toca los labios de Carlota. Entonces, ¿cuál es la clave? Esta es la parte en la cual se dejan llevar por la pasión, ¿no? La de los personajes prevalece la pasión por encima de la razón. Este es el único momento donde la pasión embarga también a Carlota. El joven artista contrasta sus emociones con el propio idealismo. Contrasta. ¿Dónde se ve el contraste? ¿Dónde se ve, no, esas diferencias? No puede ser. Profe, si Carlota no estuviese comprometida, ¿hubiese estado con Werther? Sí, sí, porque Carlota también sentía algo por Werther. Solamente hay una parte de la novela donde Carlota le quiere presentar amigas a Werther para poder no evitar de que Werther se le siga insinuando. Porque en verdad Werther, pa' mandado Werther, ¿ah? ¿No? Pero Carlota después desiste de lo que ella quería porque sintió un poco de celos. Sí, así como tú que te paras mandando a tu amiga y le dices, no, es mentira. Ay, te pasas. Ya. Pregunta 35. Crimen y castigo. Otra posible fija. Tu vida será un martirio, dijo la joven, tendiendo hacia él los brazos de una súplica desesperada. Mira, ella se le acerca y dice, tu vida será un martirio. Tal vez me haya calumniado a mí mismo, dijo absorto y con acento sombrío. ¿Acaso soy un hombre todavía, no un gusano? ¿Y me he precipitado al condenarme? Voy a intentar seguir luchando, sonrió con arrogancia. Pero llevar esta carga de sufrimiento toda la vida, le dice ella. Ya me acostumbraré, dijo Rodión, todavía triste y pensativo. Este es un momento, esta es la parte cuando Sonia, ¿no?, le pide a Rodión que se entregue, ¿no? Ya, ¿qué se ve acá? ¿Qué característica de la obra del autor se puede apreciar? Aquí podemos ver, ¿no?, que Sonia y Rodión están hablando, donde, ¿no? ¿Acaso quieres llevar ese sufrimiento toda la vida? ¿Cargar esa cruz? ¿No? Podemos ver aquí, ¿no?, el enfrentamiento entre sus ideas, los conflictos que hay entre las ideas de Rodión y las ideas de Sonia. ¿No? ¿Cuál sería entonces? La representación de los conflictos morales y éticos del protagonista, ¿no? Entre lo que él quiere hacer, ¿no? Profe, la B, análisis profundo de la subjetividad. Claro, esto es verdad, pero dime, ¿en qué parte se ve un análisis de la subjetividad? ¿En qué hay un análisis? ¿Dónde hay un análisis? ¿Dónde hay una explicación? La B sí es verdad, pero en este fragmento se ve. No, aquí lo que podemos encontrar es un diálogo entre los personajes. ¿Sabe lo que podría ser también esto? Una tendencia a lo dramático. Sí, aquí sería una tendencia a lo dramático porque los personajes dialogan entre sí, que es algo muy característico de la obra de Dostoyevsky. 36. El cantar del mío sí. En el poema El mío sí, luego de experimentar el destierro, el protagonista tomará ciudades y ocupará territorios que estaban en poder de los moros, adquiriendo de esa manera ingentes, o sea, enormes cantidades de armas, caballos y riquezas. Sin embargo, o sea, un pero, de todo lo obtenido, un porcentaje sería destinado al rey Alfonso. ¿Por qué él sí le enviaba regalos al rey? ¿Por qué le da un porcentaje? Porque recuerda que para él el vínculo de vasallaje estaba intacto. No importa que me has votado, mi señor, para mí ese vínculo está intacto y te envío un porcentaje de mis ganancias, mostrando lealtad. ¿Cuál sería la clave? La D. 37.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿No? Es una novela catalogada como una de las más importantes obras de la narrativa de lengua castellana. Su autor, Miguel de Cervantes, escribió esta novela con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo del autor? Era parodiar, ridiculizar, reírse de las novelas de caballería de su época. Ojo, a él le gustaba mucho la novela de caballería, solamente que lo que no le gustaba es porque habían varias que habían degenerado, ¿no? Que habían malogrado tanto lo que le gustaba. Sí. Pregunta 38. Nuestra pasión fue un trágico sainete, en cuya absurda fábula lo cómico y lo grave se confundidos. Risas y llantos arrancaban, pero fue lo peor de aquella historia que al fin de la jornada a ellas tocaron lágrimas y risas, y a mí solo lágrimas. Clásico, ¿no? Clásico. Después de una ruptura, ¿no? Los hombres lloramos, nos lamentamos. ¿No? En cambio, ellas lloran y después están como si nada. Cambian foto de perfil, ¿no? Se van de viaje, se cortan el cabello. Ya está con otro. Casi son. No maltratan. Ya, ¿cuál marca? Acá qué tenemos? Acá tenemos claramente una pasión frustrada, ¿no? La A. 39. En la nueva narrativa hispanoamericana, así la vida, profesor. Frías, de frías. En la nueva narrativa hispanoamericana, cerran dos ciclos. Cierra este ciclo, pues también. Lo siento. Ya. Lo siento que estaba ahí la pregunta. Ya, 39. En la nueva narrativa hispanoamericana, la construcción del sentido global, la construcción del sentido global del texto se logra gracias a. ¿Cómo se logra la construcción? Recuerda que las novelas no estaban fragmentadas debido a las técnicas nuevas de vanguardia, ¿no? Las novelas estaban con el monólogo interior, la multiplicidad de narradores, ¿no? La ruptura del tiempo. Entonces, el lector tenía que comprometerse más con la historia y lograr completar todo todo este relato que estaba no desordenado. Es por eso que el lector es activo, la participación activa del lector, la C. Pregunta 40, nos quedan 10 preguntas, tenemos 2 minutos, rapidísimo, a ver. Una de las características de los cuentos de Borges es el escepticismo, ¿no? Que muestran sus relatos. Esto lo podemos observar cuando, mira, esta palabra nos oye bastante, escepticismo. Si Borges nos presenta un mundo lleno de ¿qué? Lleno de ficciones, es porque hay una mirada absurda de la realidad. Una realidad carente de sentido, y mejor lo completo como historias fantásticas, la de. El costumbrismo peruano describe costumbres, obvio, ¿no? Y personajes típicos de la sociedad, vieja chismosa, ñacatita, militar fanfarrón, Sargento Canuto, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, de una perspectiva, ¿qué perspectiva? Burlona, satírica, ¿no? 42. Rufina, ¿qué dice? Recuerda que Rufina es la mamá, ¿no? ¿Pero qué haré, ñacatita? Y ñacatita le responde, nada. A una niña doncella se le mete en Cartago. Don Jalego es un partido que así nomás no se encuentra. Podemos ver de que la vieja le está aconsejando algunas cosas, ¿no? Y está de acuerdo, bueno, le está dando un poco de ideas, ¿no? Esta es una partecita nada más. ¿Cuál sería? Le brinda consejos, ¿no? La C. Aquí debe decir brinda, ya acá falta una N. Brinda consejos. 43. Nos queda 1 minuto y 7 preguntas. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y su fruta de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar frutas nuevas, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes al lado. ¿Qué hay acá? Acá hay un cambio, ¿no? La B. Eso. 44. Deliciosa miñón con festivos ojos y con castaño cabello, blonda bebé. En su estancia veo mis luceros rojos que en el espacio mueren, dime por qué. ¿Aquí no te das cuenta que hay una presencia de color? Castaño, rojos. Cromatismo, muy bien. La 45. El
El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocólo, mi hermano, limpió cariñosamente las hojas que le rebozaban la cara y luego volvió al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante. Sacaba él uno a uno los objetos que traía y los iba entregando a cada uno de nosotros. ¡Qué cosas tan ricas! ¿Por dónde había viajado? Quesos frescos y blancos envueltos por la cintura con paja de cebada de la quebrada de Umay. Chancacas hechas con coco, nueces y maní, frijoles colados en sus redondas calabacitas pintadas encima con un rectángulo con su propio dulce que indicaba la tapa de Chincha Baja, prospecto de San Marcos y un montón de separatas de ADC, ¿no? ¿No? ¿Qué hay acá? Acá hay una descripción, ¿no? Descripción. Profe, Eguren destacan cromatismo, musicalidad, elementos exóticos como la presencia de mitología nórdica. Busco volver de golpe el golpe. Al ojo, Salón. ¿Qué vemos acá? Mira cómo pone busco y mira cómo pone volver. Claramente vemos una ortografía caprichosa, ¿no? La de, muy bien. Profe, la música. No. Recuerda que el simbolismo influyó en el modernismo. No el modernismo influyó en el simbolismo. Él es un poeta simbolista. 47. Se parece mucho a la pregunta anterior, ¿no? No leas el poema, al ojo nada más. ¿Qué hace acá? Un aprovechamiento del espacio, ¿no? La B. 48. Arguedas. En la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, uno de los temas es la violencia racial y social, ¿no? ¿Te acuerdas, Ernesto, lo que ve en el colegio internado? Esto se hace evidencia cuando el autor narra la manera como la violencia social y racial, cómo es que los colonos, los indios, vivían en condiciones infrahumanas, ¿no? En Patibamba. La clase que la ve, ¿no? La ve. Los sacerdotes maltratan a los internos que son oriundos. No a todos, ¿ah? No todos. La que muestra más la violencia racial y social, por ejemplo, Palacitos era de un lugar oriundo y el maltrato no era de los sacerdotes, el maltrato era de los mismos alumnos, de los mismos alumnos. Los alumnos pretenden abusar constantemente de la OPA Marcela, pero esto no es una violencia racial ni social, es simplemente una violencia sexual. Ya, 49. El organismo sin pluma de Julio Ramón Rivero, la esperanza de progreso es cancelada por el fracaso del proyecto. ¿Te acuerdas la esperanza cuál era el proyecto? Engordar a Pascual y venderlo, ¿no? Era el proyecto. ¿Y era el proyecto de quién? Del abuelo, ¿no? No de la familia. Bueno, es una familia bastante disfuncional, ¿no? Es el abuelo con sus nietos y la relación que había entre ellos, una relación más que de abuelo con nieto, una relación de jefe y obrero, ¿no? En ese sentido se manifiesta la visión escéptica, ¿no? Cómo es que se quiebra ese proyecto, cómo es que fracasa. Y la 50. Y ahí con esto acabamos. Conversación en la catedral. ¿Las vivencias sabalitas representan al final un triunfo generacional? No, para nada. En la novela hay pugnas entre militares y grupos de poder económico, sí. ¿La figura del padre está como símbolo de honradez? No. ¿Se describen las prácticas de persecución política durante la dictadura? Sí, ¿no? Es el régimen de represión. Sería 2 y 4. La clave sería la A. La A de tu querido profesor Aue. Y bueno, querido salón, eso sería todo por el día de hoy. Así que hasta aquí nos quedamos y esto será tu última clase de literatura, porque la próxima vez que nos veamos va a ser no simplemente para saludarnos y para poder festejar juntos. Ya, recuerda que no estás solo. Todos creemos en ti. Estarás solo físicamente, pero espiritualmente estaremos allí apoyándote y susurrándote al oído todas las respuestas. No. Si ese día sale sol, recuerda que la sonrisa de todos es un enorme genkidama que estamos haciendo desde arriba con los brazos extendidos para que te apoye y te ayude. Así que, mi querido salón, toma esa vacante, que tu barco llegue a Ítaca, abraza a los tuyos, festeja en esa tierra, ¿no? Y que esas lágrimas sean de alegría, ¿sí? Que nos estamos viendo, querido salón, nos estamos viendo en la fiesta de Cachimos. Que los dioses te protejan, que Atenea ilumine tu camino del saber, que Olo impulse vuestras velas,
y que Poseidón te sea favorable en el regreso y que los dioses te fortalezcan, tanto los antiguos dioses como los nuevos dioses. Nos vemos, mi querido Salón, nos vemos en la fiesta de Cachimbos, en esa fiesta dionisíaca, no con Pedroso. ¿Sí? Fue muy lindo estar con ustedes, fue muy lindo saber que están allí, ¿no? Y toma, por favor, esa vacante, ¿no? Nos estamos viendo. Bendiciones para todos. Chau, chau.